palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Día la palabra de Dios. No sé si está un poquito, está como acoplando por acá adelante. Romanos capítulo 15. Versículo 1 al versículo 6. Vamos a compartir la palabra del Señor. Luego que lee, usted mantenga su Biblia abierta allí en el pasaje. Para luego seguir conmigo y ver que lo que vamos a hablar está ahí en las Escrituras. Romanos capítulo 15, versículo 1 al 6. Y luego vamos a orar nuevamente. Dice así la palabra del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos nuevamente. Bendito Señor, te doy gracias por esta preciosa reunión que nos has regalado, en el cual hemos podido alabar, exaltar tu nombre, hemos escuchado la escuela bíblica, también el Evangelio, tiempo de comunión hermoso, la lectura bíblica, hemos podido adorarte también por medio de las ofrendas, hemos podido tener esta cena de la comunión. Ahora te rogamos por el tiempo de la exposición bíblica, de la predicación, que tu Espíritu Santo pueda darnos entendimiento, luz, para poder comprender las verdades universales que se encuentran en este texto, junto con las implicaciones prácticas, para que entonces al entenderlo podamos creerlos y al quererlo obedecerlo, para que de esta manera nuestra vida llene de fruto que agrade y bendiga tu nombre. Señor, ayúdame a que pueda predicar con sencillez, con claridad, en el poder de tu Espíritu Santo, para que tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es: La salvación nos impulsa a andar en unidad, procuren ser de agrado a los demás. Hoy va a ser la primera parte de este sermón. Hace unas semanas atrás escuchaba o leí acerca de un famoso cantante evangélico, digamos, del cual prefiero no dar el nombre, que publicó en sus redes sociales una frase que generó rechazo de algunos y felicitaciones de otros. Sus palabras en las redes sociales fueron las siguientes, lo traje textual. Él dijo algo así: todo se resume en ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. En ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. Luego de las críticas que recibió, nuevamente usó las redes sociales para aclarar lo que quiso decir, y entre las cosas que mencionó era el hecho de que el segundo gran mandamiento, usted lo conoce, amarás a tu prójimo como a ti mismo, supuestamente decía que con ese segundo mandamiento respalda la lógica de que primero se requiere que la persona se ame primero a sí misma para poder amar a los demás. Bueno, entre los graves errores teológicos que este hombre tiene en su enseñanza, creo que tergiversa el sentido correcto de la enseñanza del Señor para justamente adaptarla a la filosofía del pensamiento de la cultura contemporánea. ¿Cuál es ese pensamiento del mundo de hoy? Bueno, el hecho de que para que te vaya bien en la vida, lo que se necesita es que te ames más a vos mismo. De que la mayoría de los problemas que le ocurre a la gente es porque no se aman lo suficiente a sí mismo. Entonces quieren convencer a la gente que lo que necesitan es amarse mucho más a sí mismo, porque así se van a sentir mejor. Bueno, aunque eso pueda sonarle lindo al mundo,
la realidad es que ese pensamiento es absolutamente antibíblico. No tiene nada que ver con la Escritura. El problema del ser humano no es que no se ame a sí mismo lo suficiente, sino todo lo contrario. El problema es que a causa del pecado, el ser humano se ama demasiado a sí mismo. Su problema no es que no se ama demasiado. Le resulta más fácil al ser humano por naturaleza pensar en sus propios intereses antes que en los intereses de los demás. Si hace algo bueno, las personas, si hacen algo bueno, por lo general lo hacen esperando algo a cambio. En verdad, como un reflejo natural, el ser humano, por lo general, como dice el dicho, no da puntada sin hilo. Hace algo, pero esperando algo a cambio. El mandamiento, hermanos, de amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo, lo que hace de entrada es reflejar la incapacidad natural y la culpabilidad que el ser humano caído tiene de poder cumplir la voluntad de Dios y la condenación en la que se encuentra, ya que justamente de manera constante el pecador, el ser humano, los hombres y las mujeres fallan y pecan justamente en el deber de amar al Señor con todo el corazón y de amar a los demás como uno mismo. Lo único que de entrada presentan estos dos mandamientos es mostrar que no los cumplimos. Solo cuando el pecador recibe la salvación por gracia es que se puede lograr revertir esto. En la vida nueva, en Cristo, no solo el pecador redimido puede ahora sí amar a Dios de todo corazón, sino incluso amar a los demás poniendo más prioridad en las demás personas antes que en sí mismo. Solo el cristiano verdadero puede imitar los pasos del Señor, que mostró misericordia por los demás dando su propia vida, despojándose en su momento temporalmente de su gloria. Este cantante famoso remarcaba que era muy serio prestar atención a lo que él decía, en particular decía él por las implicancias de no aceptar los errores, lo que él decía que era verdad. Bueno, creo que en ese sentido tiene razón. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más graves de la falsa enseñanza, como la que dio con esto que enseñó, no solo es que no es de acuerdo a la verdad y que pone en boca algo que Dios no dijo, lo cual es muy grave, sino también a causa de las implicancias de aceptar como verdad algo que no lo es. Las personas que abrazan esa verdad, aunque es mentira, como verdad, cuando lo aplican a su vida hacen desastres. Por eso se termina abrazando una mentira, se vive mal y muy probablemente dándole lugar al pecado. Por eso tenemos que evitar la falsa enseñanza, por eso tenemos que filtrar lo que leemos o oímos, ¿por medio de qué cosa? De lo que Sergio dice, lo que dice tal o cual pastor, no, por medio de las Escrituras. Sin importar si el que lo dice tiene muchos seguidores o es muy famoso en el ambiente evangélico contemporáneo. Es decir, pero pastor, el que dijo tiene 1 millón de seguidores en YouTube. ¿Qué me importa? Perdón por la expresión, ¿qué importa? Lo que debemos hacer es filtrar por medio de la Escritura si lo que él dice. Y si lo que dice es una mentira, será un mentiroso con 1 millón de seguidores de YouTube. Y nada más que eso. Ahora, ¿por qué menciono esto al comenzar? Bueno, porque justamente en este pasaje vamos a ver algo de esta actitud. Se menciona la importancia de poner en mayor relevancia el bienestar de los demás antes que el propio. Que incluso esto debe considerarse en el uso de la libertad cristiana. Ya hemos explicado que cuando hablamos de la libertad cristiana, hablemos de aquellas cosas que no son pecaminosas en sí mismos, que la Biblia no prohíbe y que están en nuestra libertad a hacerlas o no hacerlas. Eso es la libertad cristiana. Y que en definitiva es solo obrando en amor y humildad, buscando la edificación de unos a otros, que toda la iglesia no solo va a poder crecer espiritualmente, sino también en andar en armonía y unidad, como estamos viendo en estos pasajes. Incluso andar en armonía y unidad teniendo diferentes orígenes, diferentes costumbres o preferencias dispares en el modo de usar la libertad cristiana. Por eso te animo a seguirme hoy con atención, porque el pasaje nos sigue dando sabiduría para poder
convivir y vivir en armonía y unidad como es la voluntad del Señor. El tema del sermón de hoy es el siguiente: de acuerdo a su nueva vida, para que los creyentes logren la armonía, deben procurar agradar a los demás antes que a sí mismos. De acuerdo a su nueva vida, los creyentes, para que logren la armonía, deben procurar agradar a los demás antes que a sí mismos. ¿Cómo lo logran? Bueno, el pasaje da 6 pautas fundamentales para alcanzar este objetivo, de los cuales hoy, por razones de tiempo, vamos a ver los 3 primeros. El domingo que viene vamos a ver los 3 últimos. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Acá adelante está más contento, hay aire, así que estamos un poquito mejor, gracias a Dios, que ya hemos podido avanzar con esto. Así que bueno, les invito a seguirme. Vamos a ver la primera pauta, la tenemos en la primera parte del versículo 1. Para lograr armonía entre los miembros, se requiere que los miembros más fuertes tengan consideración por los más débiles. Esta es la primera pauta. Para lograr armonía entre los miembros, se requiere que los miembros más fuertes tengan consideración por los más débiles. El texto comienza en relación con el pasaje anterior. Ya hemos visto que todos los últimos textos que estamos viendo aquí de Romanos 15 y Romanos 14 forman parte de una sola sección que va desde el 14.1 hasta el capítulo 15, versículo 13, que va a ser lo último que veamos en su momento. Dijimos también que está atendiendo aquí Pablo un conflicto que había en la Iglesia de Roma en cuanto al uso de la libertad cristiana entre los diferentes miembros de diferentes contextos. Y dijimos que en realidad todo esto también se relaciona con lo que él empezó hablando en el capítulo 12. En particular, ya pensando en la sección anterior que vimos que se enseñaba que los creyentes deben aceptarse mutuamente sin que el uso de su libertad cristiana sea perjudicial, para sus vidas espirituales. Eso lo vimos cuando prediqué el capítulo 14, el versículo 15 al 23. De acuerdo a eso, presenté 6 maneras en las que el uso de la libertad cristiana podía ser perjudicial. La primera era que la libertad cristiana no debe ser de tropiezo para otros, versículo 13. La segunda era tener cuidado de que por el uso de la libertad un miembro pueda ser contristado, versículo 14 y 15, la mitad del 15. La tercera manera, vimos, era que en el ejercicio de la libertad cristiana podía ser perjudicial, es cuando era causa de la ruina espiritual de otros miembros, versículo 15 también. La cuarta forma era cuando al ejercer la libertad cristiana, el testimonio personal de ese hermano se resiente, versículo 16 al 19. El quinto modo es que por el uso de su libertad, el cristiano dañe la obra de Dios, versículo 20-21. Y la sexta y última manera que vimos la semana pasada, que el pasaje presentaba de cómo el uso de la libertad cristiana podía ser perjudicial, es en el caso de que los cristianos hagan un alarde desmedidos que afecte a otros de su libertad cristiana, o también cuando el creyente usa esa libertad de una forma que vaya en contra de sus convicciones personales, versículos 22 y 23. Ese es un repaso de lo que estuvimos viendo en la anterior sección, que nos llevó también 2 sermones. Cada miembro de la iglesia debe prestar atención a estas cosas si no quiere usar su libertad cristiana de una manera que perjudique espiritualmente al cuerpo de Cristo. Ahora, es a partir de todos esos conceptos que vimos, si usted no estuvo, pues puede buscarlo allí, los hermanos le van a dar los bosquejos y usted puede leerlo. Ahora, es a partir de estos conceptos vertidos por el apóstol que el texto de hoy arranca dando una primera conclusión de cuál tiene que ser la actitud correcta del creyente, enfocándose aquí de manera especial al comienzo en los hermanos más fuertes. Dice versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, ¿qué significa esta declaración? Veamos algunas cuestiones para poder entender lo que se está mandando aquí. Lo primero que notamos es que en este caso el llamado arranca hacia qué hermanos, hacia los hermanos que son más fuertes, ¿no? Así dice nuestro texto, los que son más fuertes. Aunque para lograr la armonía dentro de la iglesia local se requiere la colaboración y el esfuerzo de todos los miembros de la iglesia local, ya hemos visto en varias ocasiones que el apóstol ha marcado que los que tienen mayor responsabilidad en cuanto a esto son los que tienen mayor crecimiento espiritual y mayor entendimiento. Son ellos los que, según el pasaje, deben soportar la flaqueza de los más débiles.
Y es interesante porque el mismo apóstol, no solo las palabras, sino con hechos concretos, él también se hace cargo de que es responsable por los demás, porque él evidentemente estaba crecido en la fe. Por eso aquí, fíjense que él resalta que no dice, así que entre ustedes los que son fuertes, dice los que somos. Él también se incluye entre los fuertes y entiende, y no para hacer alarde de su crecimiento, sino para entender que él también tenía esta responsabilidad. Ahora, lo segundo que se visualiza en cuanto a esto es qué tanta la responsabilidad que poseen los miembros fuertes. La palabra en el original aquí para debemos, es la palabra pheilo en el griego, apunta a la idea de una deuda o de una obligación que es apremiante. No es cuestión de si los creyentes más maduros tienen muchas ganas o no de esforzarse en el cuidado de los más débiles. Es un compromiso ineludible para cada uno de los miembros fuertes el prestar atención a esto. Una deuda que nunca se termina mientras están en el mundo. ¿Se acuerdan? En su momento hablamos de esto, en Romanos capítulo 13, versículo 8, que el creyente, por concepto general, no debe tener deuda con nada y con nadie, pero sí hay una deuda que se le mantiene durante toda su estadía en el mundo. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esta es una deuda que nunca se termina, que siempre tenemos que tenerla presente. Y es una verdad y un concepto que se fortalece en el hecho de que justamente cada uno de estos hermanos más maduros en la fe son los que entienden con mayor claridad, más que los que son más inmaduros, acerca del amor que Dios ha tenido por ellos. Todos los hermanos saben, todo creyente genuino sabe y entiende que Dios lo ama, pero evidentemente aquellos que son más maduros en la fe van entendiendo con más claridad qué significa lo que Dios nos ama. Van teniendo más claridad en su vida hasta qué punto es esto que Dios nos ama. El apóstol Juan declara y habla acerca de la realidad de este amor y en 1 Juan capítulo 3 versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. Entonces dice Juan, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Todos los creyentes deben entender esto, pero evidentemente aquellos que son más crecidos lo entienden con más claridad, tienen más responsabilidad en cuanto a esto. Y luego también el mismo apóstol Juan, en capítulo 4, versículo 11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que hasta acá entendemos qué tan importante esta responsabilidad. Lo tercero que vale la pena observar, volvimos a nuestro pasaje, es observar cuál es el deber que tienen que cumplir los fuertes. ¿Cuál dice nuestro texto que es? Dice, debemos soportar. Aquí la palabra en el griego es bastazo. Es un término que significa llevar una carga, acarrear sobre uno mismo una cosa. En aquel tiempo se podía usar esta palabra, bastazo, para hablar en el sentido literal de cargar algo. Por ejemplo, Marcos capítulo 14, versículo 13, se habla de cargar un cántaro encima. Pero también a veces se puede utilizar para hablar de una manera figurada. No de hablar de algo literal, de una carga o de algo realmente literal, como una cosa. Fíjense en Hechos capítulo 15, versículo 10. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y aquí está la palabra bastazo. Ven que ahí no es algo literal, está hablando del yugo de la ley, ¿no? De querer cumplir o de recibir la salvación por medio de la obediencia a la ley. Bueno, podía ser utilizada para manera literal, podía ser utilizada de manera más figurada. En nuestro caso, en nuestro pasaje, creo que tiene más la opción la segunda. ¿Qué es lo que tienen entonces la responsabilidad de llevar, de soportar la carga sobre ellos mismos los fuertes? ¿Qué dice nuestro pasaje? La flaqueza de los débiles. O sea, que cuando vemos en nuestro pasaje que habla de soportar, no se trata nomás de decir, lo tengo que aguantar, ¿no? Me tengo que
No, no es eso, no es esta la idea. No solamente es soportar en el sentido de aguantarlo, sino tiene que ver también de ayudarlos a sobrellevar esa carga. ¿De acuerdo? El verbo más claro, creo que la Biblia de las Américas, en su traducción, lo traduce mejor. En vez de decir soportar, dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. ¿Ven? Se entiende mejor con este verbo, sobrellevar, cargar también sobre nosotros mismos, ayudar en esa carga a los que son débiles. Ahora, habiendo hecho este análisis, creo que se puede entender, volviendo a nuestro pasaje, qué es lo que el apóstol está enseñando, qué es lo que manda. Él estaría diciendo algo así, miren, a partir de ver que es muy necesario que el uso de la libertad cristiana no sea perjudicial para la vida espiritual de ningún hermano, entonces aquellos que somos más fuertes tenemos la responsabilidad premiante de sobrellevar las flaquezas o debilidades de aquellos que, siendo más débiles, tienen opiniones o toman decisiones en el uso de la libertad que vaya a la contraria de nosotros. Tenemos esa responsabilidad. Un comentarista bíblico hablando acerca de esto dice lo siguiente: soportar las flaquezas de hermanos en la fe no es algo que se limite a tolerar esas flaquezas, sino que implica ayudarles a sobrellevar esas debilidades, absteniéndose de criticar o condescender y mostrando respeto frente a opiniones o prácticas sinceras con las que podamos no estar de acuerdo. Ahora, con todo lo comentado, se puede definir la primera pauta fundamental para lograr el objetivo de andar en armonía, buscando agradar a los demás antes que uno mismo. ¿Cuál es la primera pauta? Bueno, se precisa que los miembros fuertes tengan una consideración sincera, amorosa y humilde por sus hermanos. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Bueno, un ejemplo podría ser no ponerse a discutir mal por asuntos que no son importancia, que no son esenciales, que tienen que ver con la libertad cristiana. O no ponernos a criticar a otros que tal vez todavía son sensibles a ciertas cuestiones de la libertad cristiana. El llamado está dirigido a los creyentes más maduros en la fe, para que entonces por su propia voluntad y motivados por el amor, en ocasiones se abstengan de ejercer su libertad, de manera que puedan ocasionar ofensas innecesarias contra las conciencias de los miembros que son más débiles, que son menos maduros. Como hace un rato mencionaba, decíamos que Pablo, él se incluye. Bueno, Pablo, el apóstol Pablo, era un ejemplo en cuanto a esto. Él en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 22, mostraba cómo él muchas veces se limitaba en su libertad con tal de dar a partir de esta ocasión de acercarse y poder evangelizar a otros. Fíjense, dice 1 Corintios 9, 19 al 22. Hay mucha gente que lo entiende mal este pasaje, pero aquí está hablando acerca de lo mismo, de este tema, de la libertad cristiana. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Aquí Pablo no está queriendo decir, como algunos malinterpretan, con los mentirosos me hago mentiroso para ganarlo, con los fornicarios me hago los fornicarios para ganarlo. No, nada de eso. El apóstol no estaba buscando suavizar el evangelio o bajando el estándar moral de una vida piadosa para recibir entonces la aprobación del mundo. Ya sabemos que Pablo no pensaba ni actuaba de esta manera. Incluso él mismo condenaba algo así, para él era pecado. Él en Gálatas 1:10 dice: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice él: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él no está hablando acerca de cuestiones esenciales o morales, que realmente la Biblia era clara, sino cuestiones de la libertad cristiana. Muchas veces se limitaba para poder así acercarse y poder tener la ocasión de llevar a otros a la verdad. Lo que él está enseñando es que lo correcto es que en alguna circunstancia el creyente maduro
renuncia a sus libertades y ventajas personales por amor a sus hermanos en la fe, o hasta incluso por causa de los incrédulos, si hace falta, para que con eso pueda ser un medio que podría ser eficaz para llevar a otros a Cristo. Este es el ejemplo que podríamos pensar. La segunda pauta la tenemos en la segunda mitad del versículo 1 y el versículo 2. Si se busca la armonía y el bien de los otros, se necesita que cada creyente deje de lado el egoísmo. Para lograr la unidad, para pensar en el bien de los otros, se necesita que dejes de lado el egoísmo. El pasaje prosigue marcando dos reacciones esperables del cristiano. Primero una negativa y luego una positiva. Versículo 1 termina diciendo, y no agradarnos a nosotros mismos. Y luego versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así como Pablo, los que están siguiendo hace rato estos sermones, ven, en esta parte Pablo utiliza nuevamente este concepto de aspecto negativo y aspecto positivo, volviendo a resaltar qué es lo que el cristiano debe evitar, qué no tendría que hacer, y junto con eso lo que sí tiene que hacer. Muchas veces lo utiliza este contraste, ya lo hemos visto. Aquí en primera instancia, en el versículo 1, aparece justamente, apunta a lo que no tiene que ser una actitud habitual del cristiano. ¿Cuál es? No agradarse a uno mismo, no agradarse a sí mismo. Ahora, tal vez alguien puede estar pensando, pero ¿cómo es esto? Si se supone que Dios le ha dado al creyente el uso de su libertad cristiana para su propio agrado, ¿por qué estaría mal usarla de una manera que sea agradable a uno mismo? ¿No hay una contradicción ahí? Bueno, hagamos un recordatorio breve de algo que estuvimos viendo y ahora lo vamos a enfocar en esta sesión. Hemos dicho que el Señor nos ha otorgado una nueva vida en la que podemos disfrutar de una relación sincera y amorosa con Él. En su gracia, entre tantas cosas, Él nos ha liberado de tener que llevar a cabo ciertas costumbres o prácticas religiosas o abstenernos de ciertas cosas que eran necesarias bajo el antiguo pacto. Usted sabe, para el antiguo pacto había ciertas cosas que no se podían comer. Ahora en el nuevo pacto, Dios ha declarado cumplida algunas de estas cosas en Cristo y por lo tanto son inválidas, no hay que seguir haciéndolo. Como venimos aprendiendo, aparte de todo lo que en sí mismo la Biblia diga que sea pecaminoso, Dios nos ha dado libertad para hacer lo que pueda agradarnos. Algo que no diga la Biblia que es pecado, lo podemos hacer si lo queremos. Pero aquí nos encontramos con el meollo de este asunto y lo que se resalta en el comienzo de esta sección. Dios no te concede estas libertades individuales para que te dediques constantemente a usarla de una manera que te agrada a vos y de una forma puramente egoísta. Dios las ha otorgado estas libertades para todo el beneficio de la iglesia. Cada creyente tiene la misma libertad en Cristo que cualquier otro. Pero debido a que todos son diferentes entre sí, tanto en crecimiento, en madurez espiritual, como en costumbres y gustos personales, que un miembro haga un uso descuidado o desconsiderado de su libertad puede ocasionar el daño de la conciencia y el bienestar espiritual de otro miembro, por no tener cuidado en cómo usa su libertad. O incluso en algunos casos, ese uso desconsiderado hasta puede afectar a toda la congregación, en especial cuando estos miembros tienen una influencia mayor sobre el resto. Evidentemente los líderes en este sentido tenemos que ser incluso más cuidadosos porque las personas son mucho más afectadas por el ejemplo que ven en nosotros. Algo de esto lo vemos justamente en la preocupación de Pablo que tenía con la iglesia en Filipos. Aparentemente allí en Filipenses capítulo 2 versículo 19, Pablo envió un colaborador suyo para solucionar asuntos de esta índole aparentemente. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo esté también de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él estaba preocupado. ¿Por qué estaba preocupado? Bueno, versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿No era que entre los filipenses, los líderes o los miembros de mayor ascendencia sobre el resto estuvieran esparciendo falsa enseñanza o tuvieran vidas inmorales? ¿No era esto? Pero sí parece que estaban cometiendo el error de preocuparse mucho por sus propios intereses
y no por el de los demás hermanos en la fe. En consideración entonces los creyentes de Filipos, como lo escribe acá Pablo en Filipenses, los creyentes en Roma, como Pablo le escribe también al hermano en Roma, y cada iglesia local, vos y yo también, deberíamos considerar esta exhortación y, como decimos nosotros, dejar de mirar nuestro propio ombligo para enfocarnos en velar por el bien espiritual de los demás, especialmente de aquellos que todavía son débiles en la fe. Ahora, a partir de esta primera actitud negativa, lo que dijimos debe evitarse, el texto da la positiva, lo que sí el creyente debe buscar. ¿Qué dice el versículo 2? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Lo negativo es no se agraden a ustedes mismos, lo positivo es busquen agradar a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Como ya vimos también antes, el mismo Pablo no se excluye de esta exhortación, lo que resalta el hecho de que este llamado de atención es para todos, sin excepciones. Ni siquiera para él, que era de los apóstoles, y ni siquiera tiene que ser para vos, decir, bueno, pero yo soy especial, ¿viste? Yo no pasa nada si no lo hago, ¿no? No, es algo que todos los cristianos tienen que considerar. Lo que se está mandando a hacer en definitiva es que no solo el cristiano debe evitar darle lugar al egoísmo, sino que además debe vivir de una manera amorosa y buena, poniendo más relevancia en el bienestar de los demás antes que en el propio. Como ya hemos visto en varias ocasiones, la vida cristiana no se trata solo de aborrecer lo bueno, sino también en seguir lo que agrada a Dios, lo bueno. Tiene que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Ya eso lo hemos visto anteriormente, ¿se acuerdan? Pablo lo ha dejado claro en concepto en Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, tengan repugnancia a lo malo, a lo que no agrada a Dios, y sigan lo bueno, tengan un deseo ferviente por hacer las cosas que a Dios le agrada. Bueno, a partir de eso, de procurar lo bueno, de agradar a los demás, el texto habla de qué consta esto de agradar al prójimo. ¿Qué dice el pasaje? Volvemos a nuestro texto. En fomentar qué cosa dice el pasaje, en lo que es bueno para justamente esa persona. Y que contribuya para qué de esa persona, para su edificación. La pregunta es, ¿querés saber quién es un verdadero siervo fiel de Cristo y un hijo del cual Dios se agrada? Bueno, recién yo mencionaba a un colaborador de Pablo, que era Timoteo. Dije que él lo mandó porque justamente en la iglesia en Filipo había problemas en cuanto a los que no estaban preocupados por los demás, sino en ellos mismos. Ahora, veamos la actitud de Timoteo. ¿En qué resalta de que él era fiel y por qué Pablo lo manda? ¿En que obedecía en todo a Pablo, que era la oreja de Pablo, por así decir? No. ¿En que era un máster en teología? Probablemente conocía mucho de la Biblia. Pero fíjense lo que dice en Filipenses 2:20. Pues, dice Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Y qué dice? Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esto era lo que destacaba de Timoteo, el motivo por el cual lo envía. Porque era un siervo fiel a Dios que primeramente se interesaba con sinceridad por los otros antes que por sí mismo. En esto era igual que Pablo. Tenemos un mismo sentir con Timoteo. Tanto él como yo nos interesamos por ustedes. No estamos pensando primero en nosotros mismos. En estas exhortaciones encontramos la segunda pauta esencial para lograr la unidad entre el pueblo de Dios, buscando agradar a los demás antes que uno mismo. Si se quiere, hermanos, una armonía verdadera, se necesita de manera imperiosa que cada cristiano deje de lado el egoísmo. Pablo, luego de contarles acerca de lo que iba a hacer, de mandar ahí a Timoteo, como lo dice en 2:20, un tiempo antes le escribe a estos mismos hermanos, y fíjense lo que le dice, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el versículo 4 especialmente, que dice nuevamente lo mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí está la clave. No pienso primero en mí mismo, sino primero en el bienestar del otro. Así se logra la unidad en la iglesia. Ahora, reflexionando en estas verdades, creo que es interesante que al comparar este mensaje con el mensaje que pregona el mundo, la enseñanza bíblica va totalmente en contramano. Mientras el mundo pregona un narcisismo abierto en el cual todo debería estar permitido en pos del agrado de lo que uno quiere, una cultura del amor propio que anima siempre a mirar primero por lo de uno mismo, por los intereses personales, la voluntad de Dios, en cambio, es que el ejercicio de las libertades no esté por encima del cuidado amoroso de la familia en la fe. ¿Por qué se hace tan importante considerar esto? Bueno, porque la meta de la verdadera unidad y armonía se encuentra en priorizar el amor, la misericordia, la rectitud y la paz en Cristo, que el poder disfrutar de algo que se come o cualquier otra de las cosas que Dios nos ha dado. Pablo lo dejó bien claro esto un par de versículos antes, en capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo pone en relevancia cuáles son las cosas importantes en el reino de Dios. Ahora, en los resultados que el mundo exhibe en cuanto al mensaje que le dan a las personas, lamentablemente se refleja el camino que el mundo ha decidido abrazar en estos pensamientos. Las relaciones en el mundo, las relaciones personales son superficiales, son volátiles, son temporales, sin un compromiso serio y por lo general egoístas. Para nuestra sociedad en general, tener una pareja se trata de lo que esa pareja me puede dar y si no me da, entonces yo tampoco doy. Por eso las parejas duran tan poco. Por eso están un tiempo y se dejan. Por eso incluso ya firman compromisos de qué van a hacer cuando se divorcien, cuando todavía ni siquiera se han casado. Ya dan por sentado que se van a separar. Para el tiempo de hoy, para nuestra sociedad, tener un hijo, lo cual es precioso, es cuestión más de la satisfacción que eso pueda dar que la responsabilidad que se tiene de criarlo de una manera sabia. De hecho, si no da satisfacción el traerlo al mundo, incluso una pareja o incluso hasta una mujer de manera unilateral puede definir no dejarlo nacer y eso justamente se le considera un derecho de la mujer y no un delito, aunque se esté asesinando una vida. Se le llama interrupción legal del embarazo, pero es muerte, asesinato. No está interrumpiendo porque después no la podés volver a prender. Pero supuestamente es un derecho. La gente ha llegado a un punto que se ha confundido tanto que incluso, y usted lo ha visto, adoptan mascotas y lo tratan literalmente como si se trataran de hijos. ¿Lo ve? ¿Usted lo ve? No estoy diciendo nada raro. Y este es mi hijo, ¿no? Mi hijo perro, mi hijo gato. Y uno dice, pero, ¿no? Hijo, ¿no? Hijo perro. ¿No? ¿Y su justificación cuál es? Te dicen, vos me mirás raro, pero vos no entendés que este perro es más fiel, es más bueno que las personas. Y claro, si es perro, ¿qué esperabas? No es un pecador como vos, es un perro, es un gato. Dice miau, dice guau. Te va a mover la cola cuando llegues porque los perros mueven la cola. No quiere decir que sea más importante. Se olvidan de algo tan básico, que son animales, no seres humanos. Y así podría citar un montón de ejemplos, de cosas raras, pero que ya en este siglo XXI se acepta con naturalidad. Al punto de, como dice en la Biblia, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno.
¿Por qué se dan estas distorsiones? ¿Por qué? Porque el ser humano, a causa de su pecado, está más interesado y obsesionado en sí mismo y en su propio bienestar que en los otros. Claro que es más fácil tener una mascotita que ese pequeño infante que te vuelve loco, porque claro, tenés que lidiar, a veces cuando tenés que lidiar con otro pecador tenés que sacrificar muchas veces tus intereses para priorizar de los otros. En cambio el perrito te pide comida, agüita y que le limpie lo que ya sabemos, nada más, pero claro, nadie quiere esforzarse, tener que sacrificarse por los demás. El mundo está así, hermanos. Usted lo sabe. Usted sabe que el mundo está así. Pero la iglesia de Cristo no debe andar como el mundo. La vida del creyente es una vida que se da por los demás, centrado en Dios. No mira por sus propios derechos, porque ya no vive para sí mismo. Y alguien puede decir, ¿cómo que no? Yo soy dueño de mí mismo. Yo defino mi propio camino. Usted sabe estas cosas. Te dicen, yo tengo derechos sobre mi propia vida, mi cuerpo, mi decisión. Bueno, para el mundo eso puede estar bien, pero ¿qué dicen las Escrituras respecto a los cristianos? ¿Son dueños de sí mismos? ¿Qué dice 14, 7 al 8 de Romanos? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No nos pertenecemos a nosotros mismos porque somos de Cristo. Nuestro cuerpo no es nuestro porque ahora es del Señor y es templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, Él es el que determina lo que hago con mi vida. Por eso, el cristiano puede abstenerse de algo que puede no ser pecaminoso si con eso está honrando al Señor que lo compró y es de edificación para el cuerpo de Cristo. Por eso el cristiano, como vimos en 14 y 19 de Romanos, puede entender esto y vivirlo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y si para eso a veces tenés que abstenerte de usar tu libertad cristiana, está bien, porque el Señor es digno. Incluso, hermanos, tus dones no te han sido dados para tu provecho personal. Yo vengo de un lugar, venía de una iglesia en la cual el que tenía que mostrar los dones, porque el que tenía el don más era como el más pulenta espiritual. Un error. Tus dones no son para tu beneficio personal, sino para los de los demás. No se trate de que vos te resaltes a vos mismo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7, la versión NBI me gusta como lo dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien mío, no, para el bien de los demás, de los otros. La vida del cristiano ahora se rige por el amor a Dios y a los demás, y no por el amor a sí mismo. Hermanos, cuando cada cristiano entiende y vive de esta manera, es cuando toda la congregación va a ir creciendo espiritualmente, que justamente es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios, que toda la iglesia pueda crecer en semejanza a Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ¿qué hacen? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mi pregunta es, hermanos, ¿estás viendo esta clase de actitudes en tu vida? ¿Estás viendo esta clase de actitudes? O en tu corazón, en tu mente, en lo que haces. Se trata de primero vos, segundo vos, tercero vos y por ahí cuarto tal vez lo demás. ¿Cómo es en tu vida? ¿Quién está?
La tercera pauta la tenemos en el versículo 3 y con eso vamos a terminar en el día de hoy. La manera en la cual se logra priorizar el bienestar de los demás antes que el propio es siguiendo el ejemplo de Cristo. Terminando esta primera parte, vamos a enfocarnos en otro asunto importante a considerar de por qué es tan necesario guardar la armonía por medio de no agradarnos a nosotros mismos, sino buscando pensar primero en los demás. En mi opinión, creo que de toda esta sección es el concepto más importante de todo. Leemos versículo 3. Porque, dice el pasaje, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Luego de resaltar las razones por las cuales dos pautas muy importantes son la consideración genuina y amorosa de los más débiles y el dejar de lado el egoísmo, el apóstol presenta, a mi juicio personal, el argumento más contundente para animar a los creyentes a no agradarse a sí mismos, sino en considerar en primer lugar a los otros. ¿Cuál es ese elemento? El ejemplo de Cristo. ¿Qué fue lo que él hizo? El texto nos dice que no se agradó a sí mismo. ¿Y a qué se refiere con eso el pasaje? Bueno, revisando por ejemplo en los evangelios, vemos que por sobre todas las cosas que hizo de manera suprema y perfecta, su decisión y su meta principal, ¿cuál fue? Agradar en todo a su Padre. No porque Jesús se encontrara en inferioridad al Padre, ya sabemos que ellos eran coiguales, sino porque eso fue lo que el Hijo determinó hacer, agradar en todo a su Padre. En Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús dice que dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En capítulo 5, versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En capítulo 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En capítulo 8, versículo 29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¡Wow! Nada fue más importante para Jesús. Y de acuerdo a esa voluntad del Padre, Jesús entregó su vida en la cruz por nuestros pecados de manera sacrificial, pero también voluntaria. El pastor MacArthur resalta lo siguiente, es una cita larga pero me parece muy interesante. Dice, si Jesús hubiera querido agradarse a sí mismo en lugar de a su Padre, no se habría despojado de su gloria para convertirse en un hombre y mucho menos en un siervo. Sin embargo, con algo que podríamos entender como una gran añoranza, Él pidió en oración, ahora Padre, pues, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Momentos antes de ser arrestado en el huerto de Getsemaní, Jesús imploró a su Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, haciendo referencia a llevar sobre sí los pecados del mundo en su crucifixión. Sin embargo, Él no había venido a la tierra para agradarse a sí mismo y por esa razón añadió, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Aunque el Padre Celestial constituyó a Jesús como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, esto no quiere decir que hubiera forzado a su Hijo a encarnarse y morir por los pecados del mundo. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30, declaró Jesús. Por lo tanto, cuando el Padre dio a su Hijo unigénito, el Hijo estaba tan plenamente dispuesto a ir como su Padre lo estaba para enviarlo. No solo eso, además Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla
a tomar. Juan 10, 17 y 18. Volviendo a nuestro pasaje, vemos que Pablo hace una referencia al Antiguo Testamento que refuerza esta verdad. Aquí al citar, él está citando el Salmo 69:9, la segunda parte. Lo que hace Pablo es tomar las palabras de David y mostrar que fue en Cristo que encontraran la expresión máxima de que los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Por qué? Porque es Cristo el siervo perfecto que acepta cumplir la voluntad de Dios, incluso cuando al hacerlo tenga que sufrir por causa de Él, muy por encima de David o que cualquier otro siervo. Fue el famoso predicador Juan Crisóstomo el que dijo acerca de esto: Él tenía poder para no haber sido reprochado o vituperado, poder para no haber sufrido lo que sufrió, si lo que hubiera importado era buscar lo suyo. Pero no lo hizo, hermanos. Cristo no se agradó a sí mismo y fue el ejemplo máximo en cuanto a esto. Por lo tanto, ahora cada uno de sus siervos debe seguir sus pisadas. Esta es la tercera pauta a considerar si queremos buscar la armonía entre los miembros al no agradarnos a nosotros mismos. La manera fundamental para priorizar el bien espiritual de los demás es siguiendo el ejemplo de Jesús. Su ejemplo, hermanos, no solo modela, nos muestra lo que se debe hacer, sino motiva al corazón para hacerlo. Su amor por cada uno de nosotros quebranta nuestros deseos egoístas y nos lleva entonces en ocasiones a abstenernos de hacer algo que puede que no sea malo por sí mismo, pero que puede ser perjudicial para los demás. Es su ejemplo lo que quebranta y hace que dejemos de lado el egoísmo y el querer priorizar a los demás. Porque en verdad, hermanos, si principalmente su obra de amor no trabaja en tu corazón para volverte más amoroso y considerado por los demás, entonces ninguna otra cosa buena no va a hacer. Si el Cristo crucificado, muriendo por tu pecado, no quebranta tu corazón para poder amar a los demás, entonces nada lo va a hacer. Solo el que gusta la benignidad del Señor es el que puede vivir de una manera que sea de honra para Él. Pedro lo declara en 1 Pedro capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si Él ha mostrado tamaño acto de virtud y de humildad, ¿qué queda para aquellos, para vos y para mí, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que los servimos despojados de todo derecho personal sobre nuestras vidas? El comentarista Douglas Moore resalta lo siguiente: puede que Pablo esté tratando de conseguir que los miembros fuertes pongan su propio sufrimiento, entre comillas, de tener que abstenerse del uso de su libertad, en la correcta perspectiva. Abstenerse ocasionalmente de comer o beber vino o la observación de un día religioso especial no debería parecer una carga excesiva en comparación con lo que Cristo tuvo que sufrir por el bien de los demás. Al pensar en todo lo mencionado, llega una reflexión. Nosotros no somos como Cristo en el sentido del poder que Él tenía, ¿no?, de poner y tomar otra vez su vida. Eso es así. Pero sí, hermanos, somos capaces, por medio de la obra del Espíritu Santo, de ser cada día más como Cristo. Y eso incluye, de acuerdo a lo que estamos viendo, el no buscar nuestro propio bien, sino el de los demás. Cuando se nos está diciendo en todo este pasaje, y por ejemplo en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, nos está diciendo porque es posible hacerlo. Si así lo hacemos, podremos poner en nuestras propias bocas lo mismo que el apóstol Pablo afirmaba cuando decía: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo.
Cuando obramos de la manera que tenemos que obrar, estamos mostrando a Cristo y haciendo que otros puedan seguir nuestro ejemplo. En la carta a los Filipenses, hermanos, vimos, ¿se acuerdan? Recién leímos en capítulo 2, un llamado a no mirar por lo tuyo propio, sino por lo de los demás. Ahora, cuando Pablo hace esta declaración, no miren por lo suyo propio, sino por los demás, inmediatamente él dice algo más en el texto. ¿Qué dice luego de decir eso? Haya en ustedes, ¿qué dice versículo 5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por medio del poder del Espíritu Santo y en obediencia a las Escrituras, algo de eso vamos a verlo más en la siguiente parte, es claro que estás, hermano, en capacidad de ser conformado a la imagen de Cristo en muchas cosas, pero también en cuanto a la disposición resuelta de agradar a Dios por encima de todo. Incluso cuando al hacerlo te expongas al malestar o una aflicción ocasional. Es más, hermano, una de las mayores evidencias para saber si estás en Cristo es justamente que reflejes su carácter en tu vida. Porque, en definitiva, si alguien dice que es discípulo de Cristo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, 1 Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, tiene que haber leído todos los libros de teología, tiene que recitar de memoria la declaración doctrinal de Westminster. No, ¿qué dice? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Me resta decir al terminar esta primera parte la necesidad de llamar a la reflexión a los que están sin Cristo. En verdad, si tu vida se caracteriza por pensar y vivir de una manera en la que todo se trata de andar a tu manera, si no hay un deseo por someterte al Señor, y si no surge en tu corazón un deseo por amarle a Él y amarle a los demás de un modo sacrificial, quizás debas replantearte si de verdad lo conoces. Muchos hoy que se llaman cristianos piensan que tienen derecho sobre su propia vida para hacer con ella lo que quieran, sin importar si sus acciones sean buenas o malas. Piensan que no tienen que rendirle cuentas a nadie de lo que hacen, que son autosuficientes por sí mismos y que son libres, y que en todo caso Dios, su palabra, la iglesia y en realidad todo el mundo se debe amoldar a sus propios deseos. Oyente querido, la verdad es que no sos tan libre como pensás. De hecho, fue el mismo Jesús el que aclaró las cosas. Él fue claro y dijo que en un sentido todos somos esclavos. El tema es que hay solo dos tipos de esclavitud. Pablo lo aclaró en Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a que obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hay dos tipos de esclavos, pero todos son esclavos de alguien. Y Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, dejando de ser ahora esclavos del pecado, ¿qué son ahora? Siervos de la justicia. Siempre se es siervo de alguien. El punto es, ¿siervo de quién sos? Si todavía seguís andando de acuerdo a tus propios caminos, entonces la realidad es que no sos libre, sino de acuerdo a nuestro pasaje, sos esclavo del pecado. Y esa, déjame decirte, amigo, amiga, que es la peor noticia para tu vida. Porque si hoy estás en esta situación, tu destino es una condenación eterna en el infierno.
La única esperanza para tu vida es volverte a Cristo de todo corazón, darle la espalda a tu pecado, a tus ideas cerradas, a esas ideologías que el mundo te da, y volverte a Cristo en arrepentimiento y fe. La única esperanza para tu vida es que te rindas al señorío de Cristo. Porque la realidad es que solo siendo esclavo de Cristo es que vas a ser libre de verdad. Jesús lo dijo en Juan 8, 31 al 36. Mira qué claro, el Señor dijo, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo de Dios, si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi pregunta, amigo pecador que todavía estás perdido, es ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás hoy? ¿Vas a seguir esclavo tu pecado? ¿Seguirás camino a la perdición? Vení hoy a Cristo, por favor. No esperes más. Oremos. Bendito Dios, Padre, te damos gracias por esta palabra que habla en nuestras vidas, confronta nuestro pecado, nuestro deseo, esa lucha que hay en nuestros miembros de querer agradarnos a nosotros mismos, de amarnos a nosotros mismos, que podamos despojarnos de eso y poner nuestra mira en agradar primero a los demás, dejar de lado el egoísmo y seguir el ejemplo de Cristo. Que esta palabra nos anime y obre en nuestros corazones. Bendice este tiempo final de alabanzas, que podamos hacerlo juntos, cantando y alabando a nuestro Señor y pidiéndole de corazón que Él nos use para su gloria. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.